Hola a toda la gente que está aquí una vez más en el podcast de Spotify de Fitness Juvenil y también que nos están mirando por YouTube. A saber un poquito más sobre el fitness juvenil. Y en esta ocasión estoy con el doctor Harold Arévalo, que es de Colombia, pero en esta oportunidad está con nosotros desde de Orlando, Florida. Y es un placer porque él, digamos, es especialista en todo lo que tiene que ver la medicina en niños y adolescentes. También fue el presidente de la medicina deportiva en Colombia y hoy en día también está en labores muy interesantes allá en Orlando, Florida. Así que un placer, doctor, que pueda estar con nosotros aquí compartiendo una instancia de aprendizaje donde vamos a estar compartiendo muchas preguntas y respuestas que al día de hoy son de gran relevancia en esta población infanto-juvenil. Y si nos pudiese comentar un poco sobre su labor, de lo que fue en esa instancia, ¿cierto?, de su pasar como presidente de esta institución que yo mencionaba, sería genial. Y también comentarnos un poco qué hace al día de hoy allá, ¿cierto?, en Orlando, Florida. Bueno, Eugenio, primero, muchas gracias por esta invitación. La aprecio mucho. Contigo hemos compartido algunos escenarios académicos virtuales, todavía no lo hemos hecho presencial. Y por eso sé de tu interés y digamos, desarrollo en este campo de la actividad física en este tipo de población. Como tú dices, mi especialidad es medicina del deporte y fui por 2 periodos consecutivos el presidente de la Asociación de Medicina del Deporte de Colombia, institución que ya va a cumplir 27 años de fundada. En su momento tuvimos la oportunidad de celebrar esas bodas de plata de 25 años en Cartagena, en un congreso muy lindo. Hoy por hoy está la junta directiva en la presidencia del doctor Parra, un gran amigo y haciendo una gran labor. Y creo que durante, digamos, mi presencia con la junta directiva en los 2 periodos, lo que tratamos fue de posicionar más la medicina del deporte en diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito del alto rendimiento o el acompañamiento a los deportistas que tienen una dedicación exclusiva en alguna de estas disciplinas deportivas, sino que también debemos a conocer la actividad física como una parte de la terapia, del tratamiento, de la terapia óptica de alguna condición de salud y que necesita ser dosificada progresivamente, evaluando su indicación, su contraindicación, su respuesta y sus adaptaciones fisiológicas, como lo hace un medicamento cualquiera. De esta manera es el ejercicio de la actividad física. Eso fue uno de nuestros, como decimos en Colombia, nuestros caballitos de batalla. Y creo que lo logramos y por supuesto que hoy por hoy se continúa haciendo un gran trabajo. En Colombia la medicina del deporte ha crecido bastante. Hay universidades, antes eran 2, 3 universidades, hoy existen en más de 5 universidades el posgrado como especialidad exclusiva de dedicación 24/7. Y hemos podido ver que se ha liderado desde Colombia para Latinoamérica esa expansión, encontrando buenos aliados y buenos amigos en Chile, ¿sí?, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Uruguay, en todos. Y por ejemplo, en la universidad donde yo soy docente y también era el coordinador de académico del posgrado de medicina del deporte, vemos cómo está llegando médicos peruanos, ecuatorianos, a especializarse en medicina del deporte para llevar ese conocimiento, ese entrenamiento a su país de origen. Eso es como, digamos, un perfil de gremial
de lo que he podido hacer o hasta hace 1 año y medio, 2 años que me trasladé aquí a Orlando, Florida, Eugenio. Mira qué bien. Sí, es muy interesante el tema de este vínculo, ¿cierto? De medicina deportiva o medicina vinculada con la actividad física y el ejercicio. Porque como bien dice, cada vez más se está acercando este vínculo que en algún momento estuvo un poquito alejado quizá en décadas anteriores, pero que al día de hoy cada vez más tiene, digamos, un mejor acercamiento en base a todas estas instituciones que se van creando, digamos, como la que se fundó, ¿cierto?, allá hace ya varios años, que como bien nos mencionaba, 27 años era, ¿no?, ya que ya lleva presente. Y enfocándonos ya en lo que nos, ¿cierto?, nos convoca para esta instancia, ya los chicos, ¿cierto?, volvieron a la escuela, volvieron al colegio, y por ahí también me gustaría saber que pudiésemos charlar un poquito sobre este rol que tiene, ¿cierto?, la familia y también las instituciones escolares para esta participación de actividad física en los chicos. Por ejemplo, yo que vivo en Chile, es un país con tasas de sedentarismo y obesidad, digamos, bien altas. De hecho, en Chile lideramos la tasa de sobrepeso, obesidad en los países de la OCDE, con México y Estados Unidos siempre estamos ahí siendo los líderes. Y también, digamos, venimos de un periodo que si bien ya pasó, no está tan lejano, el tema, ¿cierto?, de este COVID, pandemia y demás, que marcó también un punto importante, que los chicos no iban a la escuela, bien que también se cerraron los centros deportivos, incluso las instancias deportivas al aire libre. Yo tuve la oportunidad de leer varios artículos en donde se mencionaba que justamente la escuela era una instancia importante donde los chicos se movían, porque es el segundo espacio donde los chicos están más tiempo después de la casa. Yo por ahí también he creado varios recursos para aumentar el movimiento en la casa, así como también en la escuela, y generando ciertos vínculos que estos recursos lúdicos, pero que también con un aprendizaje académico y vinculado con la actividad física, los profesores lo han podido integrar en sus clases de educación física o incluso en active breaks dentro del periodo escolar, teniendo presente que la educación física, por ejemplo, no es el único momento para que los niños se puedan mover. Pero dejándole un poco la pregunta a usted desde el área médica, pero también como padre, porque yo sé que es padre, ¿cierto? ¿Cuál es su visión frente a esta problemática que hay y cuáles son algunas estrategias que considera usted que podríamos tener presente para superar estas barreras de sedentarismo que hay en el hogar y también que en ocasiones se produce, por ejemplo, en el ámbito escolar? Cuando vemos que hay infraestructuras escolares que por ahí no acompañan mucho el movimiento, entre otras situaciones que uno por ahí no se detiene a pensar mucho, pero que cuando la analizas te das cuenta que, claro, cuando tienes, por ejemplo, patios pintados en la parte escolar, invita a los niños al movimiento, pero cuando no están en esas instancias, por poner un ejemplo, finalmente lo limitas y puedes tener efectos negativos desde la salud y también desde la parte cognitiva académica. Sí, eso que tú estás trayendo a esta conversación es muy importante y es muy amplio ese contexto, Eugenio, porque post pandemia creo que estamos en el pico mayor de obesidad en el mundo, ¿sí? Y en todas las edades, ¿sí? Eso nos lo están reportando la Organización Mundial de la Salud, nos lo está haciendo saber los diferentes estudios y lo vemos en nuestro trabajo, en nuestra consulta, en nuestras consultorías, etc. Pero yo creo que algo no estamos haciendo bien desde hace mucho tiempo. Sí, desde hace muchos años algo no estamos haciendo bien en relación a el desarrollo de la ciencia y la tecnología y el desarrollo de los buenos estilos de vida saludable. Porque si bien todo tiene que avanzar, creo que los estilos de vida saludables se han quedado atrás.
Entonces, mientras nos pasamos horas al frente de un iPad, de una tablet, del computador, de una pantalla viendo buenas series, buenas películas, no estamos trabajando, por otro lado, la actividad física, la alimentación, los hábitos, el buen dormir, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay un desequilibrio entre una cosa y lo otro. Y se ve en lo que estamos conversando. Las tasas de enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes, enfermedad, riesgo cardiovascular, enfermedad coronaria, están altas, ¿sí? Y lo que decía, pospandemia, esta situación ha sido más preocupante en sobrepeso y obesidad, y en esta población infantil y juvenil sí que no ha sido distinto. Nosotros hicimos un estudio en plena pandemia, un estudio que fue a través de una encuesta, ¿sí? Y te voy a contar y les voy a contar un poco la experiencia en 30 segundos. Yo estaba en mi casa, estaba en Colombia, estaba en mi casa cuando vi a mis hijos en el confinamiento que estábamos, ¿sí? En sedentarios, y dije, wow, esto debe de estar impactando demasiado a la población de estas edades. Y monté una encuesta, ¿sí? Y la empecé a mandar a contactos y el contacto a su contacto. Se hizo una cadena y era el efecto del confinamiento en el peso de los niños y en la alimentación, en las horas de dormir y en las horas frente a una pantalla. Por supuesto que yo sabía que las respuestas más o menos cuáles iban a ser, porque lo estaba viendo casi que con una muestra en mi casa. Pero lo publicamos, salió en la revista colombiana de cardiología, y ha sido consultado bastantes veces, porque fue uno de esos primeros estudios locales donde miramos el efecto del confinamiento en la población infantil. Y ahora va a salir un segundo artículo que se hizo con un residente de medicina del deporte de la Universidad del Bosque, con Esteban, donde lo que hicimos fue, y con una nutricionista argentina, con Romina, la doctora Romina, los tres, donde hicimos unas mediciones y vamos a ver que al ingresar después de pandemia los niños al colegio y hacer su clase de educación física, cómo estaban en su composición corporal antes y después de sus clases de actividad de educación física, ¿sí? Tradicionales, no hay ningún otro cambio. Ahora va a salir ese artículo, se los haré saber. Y el segundo artículo que vendría después de este es ya una intervención dirigida y controlada por especialistas médicos en medicina del deporte para ver cuál es el paso. Pero todo esto nace de ver sedentarismo poblacional, ¿sí? Ahora bien, la obesidad infantil no tiene solamente un actor como culpable. La obesidad infantil tiene muchos actores, ¿sí? Y tú lo sabes. Entonces tiene responsabilidad gubernamental, tiene responsabilidad social, familiar, escolar, industrial, ¿sí? Cuando digo industrial, incluyo las empresas de alimentos, ¿sí? Donde hay países que el rótulo de la tabla nutricional todavía no tiene claro el tema, ¿sí? Lo ponen en un lado, lo ponen en otro. Hay alimentos, no sé si pasa en Chile, pero hay alimentos donde tú coges el frasco y puedes encontrar encima de la tabla nutricional otro sticker pegado, ¿sí? Cuando las tablas nutricionales deberían ir donde no sean vulnerables ni cambiables, ¿sí? Por seguridad. Y bueno, eso es un tema a discutir en un futuro. Y pronto, el impuesto a las bebidas azucaradas en algunos países funciona, en otros países ha sido un reto porque hay intereses, ¿sí? Industriales, personales, donde no les conviene poner impuestos a las bebidas azucaradas. ¿Por qué? Desglosemos un poquito cada uno de estos actores. El componente gubernamental.
donde los gobiernos tienen realmente en su sistema de seguridad de salud, en sus empresas aseguradoras o prestadoras de salud, programas serios, Eugenio, con equipos multidisciplinarios bien construidos, ¿sí?, de prevención y manejo de la obesidad infantil. Son muy pocos, son pero muy pocos, ¿sí? Y te puedo decir que en Colombia si hay 2, estoy hablando de grandes cantidades, ¿sí? Hay acciones individuales que a mí me gusta, que al otro le gusta y en su consultorio lo trata de hacer. Bienvenido y aplauso para ello. Pero desde el gobierno, desde las entes gubernamentales no está. Entonces, ¿qué hacen? Otras técnicas, por ejemplo, en Colombia está la ciclovía hace muchos años que se ha copiado, replicado en muchos países en el mundo y que es muy buena, valiosísima. Pero eso es un eslabón de toda la cadena de valor que tendría uno que poner para esto. Desde lo social, la seguridad, ¿sí? Si no tenemos seguridad para salir a los parques, si no tenemos buenas zonas verdes o parques cercanos por área urbana, pues a dónde se hace la caminata, a dónde se hace el ejercicio. Los colegios tienen la responsabilidad de ayudar a los buenos hábitos en los niños. No solamente la parte de la estructura y el crecimiento académico y ese aprendizaje, sino que también debería ir de la mano con cómo comen, qué comen, cómo hacen actividad física, si hacen pausas activas también, entre otras cosas, ¿sí? La familia, papá y mamá trabajan, ¿quién es el cuidador? El niño llega de su colegio de una jornada académica extensa y después llega a hacer tareas o trabajo extracurricular. ¿El niño le queda tiempo de hacer ejercicio, actividad física? ¿Sí? ¿Los padres son o somos sedentarios? Entonces, ¿cómo el niño va a hacer ejercicio si no lo estamos invitando a eso? El desarrollo de tecnología. La tecnología no va a parar de desarrollarse, va a continuar. Pero ¿cómo nosotros negociamos tiempos de uso o un uso asociado a movimiento? Como por ejemplo las gafas de realidad virtual, que muchos de sus juegos tienen movimiento, boxeo, tenis de mesa, ¿cómo se llama? Escalar, etc. Uso tecnología, pero me estoy apoyando en el movimiento también, o más bien, hago actividad física apoyado en tecnología. Entonces todo eso, y ahí sería una conversación inmensamente larga sobre esto, pero resumiendo, creo que contestando a tu pregunta, eso es lo que tenemos que hacer, mirar cada de estos actores, cómo tiene que aportar para la prevención y el tratamiento de la obesidad infantil, nicho en el cual tenemos que trabajar y luchar, porque es el que va a consumirse el gran recurso de los sistemas de salud a nivel mundial. Totalmente, sí. Y yo ahí para complementar un poco lo que mencionaba, bueno, hay un artículo muy interesante que se llama las F-word, o como las palabras F, digamos, que influyen, ¿cierto?, en la participación de la actividad física de los jóvenes. Y se llama así este artículo porque todas estas palabras que ellos incluyen, los investigadores en este artículo, empiezan con la palabra F, y es un artículo, digamos, en inglés. Y ahí justamente ellos mencionan de que finalmente es algo multifactorial, si tú participas o no de la actividad física, desde lo socio, digamos, ecológico, desde también la parte más fisiológica y también psicosocial. Es muy amplio el espectro de la participación de actividad física. Y coincido totalmente, y esto, digamos, es empírico, de que finalmente familias activas es mucho más probable de que los niños participen, ¿cierto?, en alguna actividad deportiva o de ejercicio físico, porque justamente los padres entienden o comprenden, ¿cierto?, los beneficios de esta medicina no farmacológica que es el ejercicio. Y convengamos de que los niños son esponjas y que, ¿cierto?, van absorbiendo
lo que en la casa, digamos, hay, ya sea si son sedentarios o son más activos, y muchas veces los niños refieren, ¿cierto? Decir, ¿por qué tengo que hacer ejercicio si tú no haces? Hoy en día, ¿cierto? Los niños responden así. Entonces, bajo esa premisa me parece importante, y se menciona en este artículo de que la familia, ¿cierto?, debería ser el primer actor o el primer impulsor a que los niños realicen actividad física. También tomando un punto que usted comentaba, yo he tenido la oportunidad de poder visitar varios países de Latinoamérica. Todavía no he tenido la dicha de ir a Colombia, pero me parece que Latinoamérica se comporta muy similar en diversos aspectos y que tiene una realidad, digamos, también muy similar, por ejemplo, en aspectos de inseguridad o de delincuencia, donde finalmente hay horarios donde cae la noche y los padres, en esa percepción de seguridad, ya le dicen a los niños: tienes que entrarte porque, digamos, es muy inseguro de que tú estés en la calle jugando. Al menos yo recuerdo en mi niñez, por ejemplo, yo tengo 27 años ahora, y yo al menos veo que mi generación fue la última de que en gran medida era la que salía a jugar a la calle, digamos. Y existían, ya no veo carteles que colocaban los municipios donde cuidado, reduce la velocidad, niños jugando. Hoy en día eso no se ve en gran medida. Y por lo demás, al menos en Chile, la delincuencia ha aumentado significativamente, y también en temas, la delincuencia como ha migrado en su nivel de violencia, significativamente, pero en demasía. Entonces, en ese sentido, hoy en día la gente tampoco, si bien está en la ciclovía, pero hay gente que ni siquiera quiere ocupar su bicicleta, o los padres no le dan chance a sus hijos a que salgan en bicicleta porque es muy probable de que sufran un robo. Entonces, finalmente algo multifactorial, y son varios, como bien decía, actores que participan acá, porque puedes tener muchas ciclovías disponibles, pero si finalmente tienes una tasa de inseguridad, digamos, elevada, probablemente esto reduzca la posibilidad de que se utilicen por miedo a que te roben ese transporte activo. Y pasando un poco con estrategias o herramientas que yo he visto que son de gran utilidad desde el punto de vista escolar, aquí en Chile hay un académico de gran relevancia y que ya ha estado haciendo aportes muy importantes, y él estuvo haciendo unos estudios académicos en la Universidad de Oxford, y es académico acá en la Universidad de la Católica de Valparaíso, que es Carlos Cristi. Y bueno, él desde su, digamos, estudios ha podido desarrollar uno muy relevante, interesante, el cual, por ejemplo, acá en Chile tienes que ir con uniforme escolar tradicional, este uniforme gris con camisa, ¿cierto? Y zapatos negros, que si bien hoy en día la industria escolar ha podido hacer zapatillas negras para que, ¿cierto?, sea más cómodo, pero no basta con eso, porque también en ocasiones las chicas tienen que ir con jumper o faldas según lo establezca, ¿cierto?, tal establecimiento educacional. Entonces, ¿qué es lo que se pudo ver en estudios donde ha participado el doctor Carlos Cristi? De que finalmente el buzo escolar, que es el buzo, acá le denominamos a este uniforme deportivo institucional. O sea, un uniforme deportivo pero que tiene las insignias y cierto es parte del establecimiento educacional. Entonces se ha visto que aquellos niños que van con el uniforme deportivo juegan en promedio 9 minutos más diarios en comparación con aquellos que van con el uniforme gris tradicional. Por lo demás, no se ha visto tampoco diferencias, digamos, positivas o en mayor medida de aprendizaje académico para aquellos que van con el uniforme tradicional. Entonces, bajo esa premisa, se ve de que no tiene mucho sentido de que vayan con el uniforme tradicional, teniendo en cuenta de que se mueven menos y que por lo demás tampoco va a haber un efecto positivo en el rendimiento académico. Se pudo ver es que te voy a interrumpir, Eugenio. Yo creo que eso de los uniformes ha sido un tema del adulto, un tema de etiqueta, seguramente con una muy buena intención de crear hábitos, de crear una buena presentación personal, y eso es lindo, ¿sí?
Pero lo que tú dices, o sea, facilitemos las cosas para que los niños que naturalmente, de forma natural, son movimiento. Pero inventamos muchas reglas para llevarlos a que se queden quietos. Entonces, claro, se ha visto también de que aquellos niños que tienen una mayor condición física también tienen un mejor rendimiento cognitivo y hasta cierto punto académico, que si bien no es directo, o sea, no quiere decir de que aquellos niños que se mueven más van a rendir mejor, sí o sí, en la cátedra de matemática o lenguaje, porque sabemos que esto es multifactorial, de factores de vulnerabilidad, de higiene del sueño, de la alimentación, etcétera. Sí, el que los niños se muevan más es un potenciador para que estos puedan tener un mejor rendimiento cognitivo y, como bien digo, hasta cierto punto académico, intervenciones también en algunas asignaturas de determinadas actividades físicas van a mejorar el aprendizaje o la memoria, al menos eso hacen en algunos colegios, poder hacer intervenciones antes de alguna cátedra para justamente ser un potenciador. Pero también, por ejemplo, acá en Chile hay una especie de descoordinación entre el Ministerio de Educación y, por ejemplo, el Ministerio del Deporte o otras instituciones que van en pro de mejorar la salud integral. Por ejemplo, acá en un momento se estipuló de que los últimos 2 años de secundaria, que aquí son tercero y cuarto medio, la educación física era opcional, teniendo tasas de inactividad física importantes. Se había hecho una encuesta en jóvenes de, si no mal recuerdo, de 5 a 17 años prepandemia y solamente casi el 20% era físicamente activo según las recomendaciones de la OMS. Entonces, justamente lo que comentaba usted anteriormente, de que son varios los actores de lo gubernamental, desde cómo está dispuesto la parte también educacional, de, por ejemplo, lo que tiene que ver con la inseguridad, etcétera. Aquí se ha visto también de que cuando tú en estudios, cuando tú inviertes $1 en intervenciones de actividad física, te puedes ahorrar $7 de intervención médica. O sea, también tiene beneficios en lo que tiene que ver el gasto público, de cómo son eficientes los gastos públicos, que como bien sabemos salen de los impuestos, o sea, de los contribuyentes, y que finalmente uno los paga para que tu calidad de vida sea mejor. Y en ese sentido me parece que Latinoamérica invierte súper mal. Yo al menos soy un crítico en ese sentido de la inversión, del gasto público, y al día de hoy creo que la evidencia empírica está de mi lado en cuanto a la crítica, pero esperemos que esto pueda seguir avanzando, al menos con las instituciones que hay de la medicina del deporte. Aquí también hay diversas instituciones sobre ello. Y también creo yo que estas instancias de poder compartir, por ejemplo, como lo estamos haciendo ahora, usted, si bien desde la parte médica, pero que muy vinculada con el deporte, yo con la parte de la actividad física, creo que estas instancias son muy gratas y porque nos ayudan un poco a entender y a que las personas puedan también ir incorporando justamente lo que nosotros queremos instaurar al momento de poder hacer estos relatos, estas charlas.